¿Os habéis encontrado alguna vez con una persona que se ha lanzado sobre vosotros llena de excitación, casi asiéndoos por vuestra chaqueta y profiriendo: mi querido amigo, qué cosa más terrible me ha pasado esta noche última? Soñaba que me estaba paseando por la calle, en cueros, sin un solo hilo de ropa sobre mi pellejo. Me sentía avergonzadísimo. Cosas de este tipo han pasado en diversas formas y variantes a mucha gente. Unos se han encontrado en medio de un salón lleno de personas elegantemente ataviadas naturalmente, en sueños, y de pronto se han dado cuenta de haberse olvidado de ponerse traje alguno. O bien han soñado que se hallaban en la esquina de una calle, en paños menores, o desnudos completamente. Esto puede ser debido a que han tenido concretamente una experiencia astral. Aquellos que pueden ver a las personas como viajan por el astral, pueden encontrarse con casos sorprendentes y divertidos. Pero este curso no es un discurso sobre amenidades, sino que está dirigido al auxilio de vosotros, en aquello que, después de todo, es un caso normal. Dediquemos esta lección a los sueños, ya que ellos, en una forma u otra, acontecen a todo el mundo. Desde tiempo inmemorial existen los sueños por augurios, signos o portentos, e incluso hay quien se dedica a contar la buena aventura basándose en lo que han soñado las personas que le consultan. Otros consideran que los sueños no son más que ficciones de la imaginación, cuando la mente se halla divorciada temporalmente de control del cuerpo, en el proceso de nuestro sueño. Ambas cosas son completamente erróneas. Pero hablemos de este asunto de los sueños. Como hemos explicado en lecciones anteriores, nosotros consistimos, por lo menos, en dos cuerpos. Trataremos solo de los dos, el físico y el astral inmediato, pero, en verdad, existen más cuerpos. Cuando empezamos a dormimos, nuestro cuerpo astral se separa gradualmente del físico y se aleja del cuerpo físico que permanece acostado. Con la separación de los dos cuerpos, se separan también sus mentes respectivas. En el cuerpo físico existe todo el mecanismo parecido al de una estación de la radio, pero igual que entonces, cuando el locutor se va, ya no queda nadie para radiar las emisiones. El cuerpo astral, que está como flotando por encima del físico, reflexiona unos breves instantes a dónde quiere ir y qué quiere hacer. Tan pronto como ha tomado su decisión, el cuerpo astral se pone de pie, generalmente en el extremo inferior de la cama. Después, como un pájaro levantando el vuelo, se va, remontándose unido al cuerpo físico por la cuerda de plata. Muchas personas, sobre todo en el occidente, no se dan cuenta de los incidentes durante el vuelo astral, pero, a su regreso, sienten un caluroso sentimiento de amistad, o bien dicen: «Oh, he tenido un sueño así y así, era agradable». Con toda probabilidad la persona que tuvo el sueño aquel, había visitado a fulano de tal, o quien fuese, ya que tales viajes son unos de los más simples y frecuentes. Por algunas razones peculiares parecen gustarnos viejos sitios familiares, sitios visitados con anterioridad. La policía tiene experimentado que los criminales siempre regresan al escenario de sus crímenes. No tiene nada de particular el que visitemos a personas amigas, ya que todos abandonamos el cuerpo físico, hacemos viajes astrales y nos es preciso ir a un sitio u otro. Hasta que se han educado, las personas no vagan por los reinos astrales, sino que se aferran tenazmente a los lugares que nos son conocidos sobre la Tierra. Las personas que no han sido instruidas en lo que se refiere a dichos viajes, pueden visitar a sus amigos de la otra parte del mar. Un individuo que sienta un deseo particular de ver una determinada tienda o local, irá ciertamente, pero una vez haya regresado a su cuerpo físico y despierte, pensará si es que piensa que ha tenido un sueño. ¿Sabéis por qué soñamos? Todos poseemos experiencias, que son excursiones dentro de la realidad. Nuestros sueños son tan reales como un viaje de Inglaterra a Nueva York o, pongamos, de Aden a Accra. Sin embargo, los llamamos sueños. Lo que pasa, en el hemisferio occidental, es que por muchos siglos la gente no ha sido instruida en las doctrinas acerca de los viajes del hombre por el plano astral. Los pueblos occidentales, además, no creen en los espíritus de la naturaleza y algunos niños que ven a las hadas y los espíritus de la naturaleza, y que sin duda juegan con estos seres, son objeto de risa y hasta de reprensión por sus mayores que, en estos y otros casos, son menos hábiles y despiertos que los niños.
Incluso en los evangelios se declara: si no os hacéis como uno de estos pequeños, no podréis entrar en el reino celestial. Podemos repetir este concepto en otra forma, diciendo: si tenéis la fe de un niño sin contaminar por la incredulidad de los adultos, podréis ir a donde queráis y en cualquier tiempo. Los pequeños que se ven escarnecidos, aprenden a disimular lo que realmente ven. Por desgracia, pronto pierden la facultad de ver otros seres, precisamente porque tienen que disimularla. Muy parecido es lo que les pasa con los sueños. Tenemos experiencias astrales cuando nuestro cuerpo físico se haya dormido, porque, naturalmente, nuestro astral nunca duerme. Cuando éste vuelve al primero, puede darse un conflicto entre ambos. El astral conoce la verdad y el físico se haya contagiado y apresado por prejuicios, inculcados desde la niñez por nuestros mayores. Nuestro cuerpo físico, influenciado en su niñez, no puede contemplar cara a cara la verdad. Entonces estalla un conflicto. El cuerpo astral, por su parte, ha viajado, y ha hecho cosas, tenido experiencias y visto cosas, pero el cuerpo físico no puede creerlo porque toda la cultura intelectual de Occidente nos prohíbe creer en nada que no pueda tocarse con las manos y desmontarse para ver cómo trabaja. Los occidentales quieren pruebas y constantemente intentan demostrar que las pruebas no son ciertas. De esta forma tenemos un conflicto entre lo astral y lo físico, que nos conduce a una exigencia de racionalismo. En este caso de los sueños así llamados se racionalizan de una cierta forma experimental, a menudo en las más extravagantes teorías imaginables. Digámoslo de nuevo, las experiencias ganadas en los viajes por el astral pueden ser de las más raras. Nuestro cuerpo astral quisiera que, al despertar, tuviéramos una idea clara de todas ellas, pero nuestro cuerpo físico no puede permitirlo, de manera que surge un conflicto entre ambos cuerpos nuestros, y, en nuestras respectivas memorias, se pintan imágenes deformadas, cosas que no pueden ocurrir. Cuando, precisamente, nada de lo que sucede en el astral es contrario a las leyes físicas de esta tierra física. El conflicto está en que la fantasía se entromete y nos asaltan pesadillas o acontecimientos de los más inusuales que se puedan imaginar. En el mundo físico no es posible que nos desplacemos por el mundo en un abrir y cerrar de ojos, o levantarnos sobre los techos, y por eso en el choque entre el cuerpo físico y el astral existen interpretaciones de nuestros viajes astrales, que ciertamente anulan todo beneficio que nuestro astral intenta reportarnos. Soñamos entonces sueños que no tienen significación alguna, soñamos solo insensateces o así lo creemos cuando estamos en nuestro físico, pero lo que es insensatez en el plano físico, es de sentido común en el plano astral. Volvamos a lo que decíamos al comienzo de este capítulo, cuando comentábamos aquella pesadilla de hallarnos por la calle sin ropa alguna. Un gran número de personas han experimentado este sueño tan molesto, un sueño que, en realidad, no es tal sueño. Procede de haberse olvidado, quien lo experimenta, de pensar en las vestiduras mientras viaja por el astral. Si uno no se imagina la indispensable ropa, entonces tenemos el espectáculo de alguien paseando por el astral completamente desnudo. Muchas veces ocurre que una persona abandona precipitadamente el cuerpo físico y se escapa hacia arriba o hacia afuera a toda velocidad, con la excitación de sentirse libre de las prisiones de la carne. Salir del cuerpo es su primer anhelo, que no le da tiempo para pensar en otras cosas. El cuerpo natural, tengámoslo presente, no lleva vestiduras, ya que las vestiduras son puramente de la mano del hombre, es una cosa convencional y no real del cuerpo humano. Permítasenos aquí una digresión que nos podrá ser útil. En días remoto, el hombre y la mujer podían verse recíprocamente el astral respectivo. Los pensamientos entonces eran claros del todo, los motivos, abiertos, y como hemos dicho, los colores del aura brillaban con más intensidad y fuerza en aquellas partes del cuerpo que actualmente llevan cubiertas las personas. La humanidad, y especialmente, la feminidad, lleva tapadas ciertas áreas porque no le interesa que los demás puedan leer sus pensamientos y sus motivos, que pueden no ser deseables. Pero todo esto que decimos no es sino una digresión y no tiene mucho que ver con los sueños. Con todo, un punto nos obliga a tratar aquí de las vestiduras. Cuando una persona viaja por el astral se imagina el tipo de indumentaria que suele llevar durante el día. Si se descuida de esa imaginación,
Un clarividente que recibe la visita de un cuerpo astral notará que no lleva ni un hilo de ropa puesto. Tenemos la experiencia de habérsenos presentado personas, en su cuerpo astral, que no llevaban ropa alguna, o tal vez solo una chaqueta de pijama, o cualquier otra vestimenta del otro mundo, imposible de explicar y que no se hallaría quizás en ninguna camisería de este mundo, en el presente día. Además, la gente que tiene una excesiva preocupación por sus vestiduras se imagina a sí misma, sueños, aparte, ataviada como no lo haría en la vida ordinaria de su cuerpo físico. Pero todo esto no importa, porque repetimos que los vestidos son una mera convención de la humanidad y es inimaginable que cuando iremos al cielo llevaremos trajes como en la tierra. Los sueños, concretamente, son una racionalización de los acontecimientos que de hecho suceden en el mundo astral y que, como antes hemos explicado, vemos en el mundo astral, donde se perciben una mayor vastitud de colores y una mayor claridad. Todo es más brillante, más espacioso que la vida, se pueden distinguir los menores detalles, los colores tienen una gama que sobrepasa cuanto vemos en la Tierra. Pongamos un ejemplo, un día viajábamos, en forma astral, a través de la Tierra y sobre el mar de unos países lejanos. El sol era brillante, con un cielo de un azul intenso y el mar, debajo, se cubría de olas coronadas de blanca espuma, que nos asaltaban, pero sin alcanzarnos. Caímos sobre unos arenales de oro y nos detuvimos a examinar aquellos maravillosos diamantes que constituían sus granos. Cada punto de arena brillaba como una piedra preciosa a la luz del sol. Nos movíamos despacio entre los cañaverales de la orilla, admirados de los verdes delicados y sombríos y de las plantas que ofrecían un rosa dorado. A nuestra derecha había una roca de un tinte verdoso, que por un momento nos pareció del más puro jade. Podíamos ver a través de la superficie exterior, contemplar las venas y estrías de la roca, y también divisábamos algunas diminutas formas fósiles incrustadas en la roca hacía millones de años. Mientras íbamos caminando, mirábamos hacia el cielo con ojos que veían como nunca antes habían visto. Algo que parecía ser unos globos transparentes de colores, flotando en la atmósfera, se ofrecía a nuestra mirada, eran la fuerza vital del aire. Colores maravillosos, intensos, varios, nuestra visión era tan aguda que podíamos ver todo cuanto nos permitía la curvatura de la Tierra sin perder un solo detalle. En este pobre mundo que habitamos, prisioneros de la carne, estamos relativamente ciegos, abarcamos una zona restringida de colores y matices. Sufrimos de miopía, astigmatismo y otros defectos que nos hacen imposible el ver las cosas como son en la realidad. Aquí estamos privados casi del todo de sentidos y percepciones. Somos unas pobres cosas sobre la tierra, metidos en unos envoltorios de barro y empachados por un tipo erróneo de comidas. Pero, cuando salimos al mundo libre del astral, podemos ver con la mayor claridad colores que jamás vimos ni podremos ver sobre la tierra. Si alguien tiene un sueño de una impresionante claridad, durante el cual se deleita con un sorprendente despliegue de colores, es señal de que no ha sido un sueño corriente, sino que ha racionalizado una genuina experiencia de un viaje en el astral. Hay otra cosa que impide que muchos recuerden sus placeres en el astral, y es lo siguiente: cuando estamos en el astral, vibramos a una gran frecuencia, mucho mayor que cuando estamos encerrados en el cuerpo. La cosa es fácil cuando se trata de abandonar el cuerpo, porque la diferencia de vibraciones no importa, en el caso de tener que salir fuera. Los obstáculos empiezan cuando hay que proceder al regreso de nuestro astral a su cuerpo, y, si conocemos cuáles son esos obstáculos, podemos vencerlos y ayudar a los vehículos astral y físico a que lleguen a una especie de arreglo mutuo. Imaginemos que nos encontramos en el astral y que nuestro cuerpo de carne está debajo nuestro. Vibrará a una cierta velocidad, a lo sumo como el tic-tac de un reloj, mientras que el astral retemblará de vida, con todo vigor, porque no está frenado por ninguna enfermedad o sufrimiento en el astral. Para resolver el problema, el mejor camino es, tal vez, plantearlo en términos terrenales. Imaginémonos una persona que viaja en un autobús, el autobús marcha a cierta velocidad y el pasajero tiene urgentes deseos de apearse, pero el autobús, desgraciadamente, no se puede parar. Así es que todo el problema del pasajero se reduce a saber saltar del vehículo a la calzada de forma que no se haga daño. Si se tira sin poner ningún cuidado se hará grave daño, seguramente, si conoce cómo debe proceder,
no le pasará nada porque vemos todos los días que el personal de los autobuses hace lo propio. Tenemos que aprender por experiencia cómo se salta de un autobús en marcha. También, cómo se entra en el cuerpo, cuando las velocidades de ambos vehículos son distintas. Cuando volvemos de nuestros experimentos astrales, la cuestión consiste en saber cómo regresar al cuerpo. Nuestra vibración astral es muy superior a la del cuerpo físico, y no podemos hacer decrecer la una y acelerar la otra sino en escaso margen. Nos vemos, pues, obligados a aguardar hasta que lograremos sincronizar un armónico entre una frecuencia de vibración y la otra. Con práctica se logrará. Bastará con acelerar ligeramente nuestro cuerpo físico y retrasar las vibraciones del astral, de modo que, aunque exista una ancha diferencia entre ambas frecuencias, haya entre ellas una fundamental armónica o una compatibilidad de vibraciones que nos permita entrar con toda seguridad. Procede de haberse olvidado, quien lo experimenta, de pensar en las vestiduras mientras viaja por el astral. Si uno no se imagina la indispensable ropa, entonces tenemos el espectáculo de alguien paseando por el astral completamente desnudo. Muchas veces ocurre que una persona abandona precipitadamente el cuerpo físico y se escapa hacia arriba o hacia afuera a toda velocidad, con la excitación de sentirse libre de las prisiones de la carne. Salir del cuerpo es su primer anhelo, que no le da tiempo para pensar en otras cosas. El cuerpo natural, tengámoslo presente, no lleva vestiduras, ya que las vestiduras son puramente de la mano del hombre, es una cosa convencional y no real del cuerpo humano. Permítasenos aquí una digresión que nos podrá ser útil. En días remoto, el hombre y la mujer podían verse recíprocamente el astral respectivo. Los pensamientos entonces eran claros del todo, los motivos, abiertos, y como hemos dicho, los colores del aura brillaban con más intensidad y fuerza en aquellas partes del cuerpo que actualmente llevan cubiertas las personas. La humanidad, y especialmente, la femineidad, lleva tapadas ciertas áreas porque no le interesa que los demás puedan leer sus pensamientos y sus motivos, que pueden no ser deseables. Pero todo esto que decimos no es sino una digresión y no tiene mucho que ver con los sueños. Con todo, un punto nos obliga a tratar aquí de las vestiduras. Cuando una persona viaja por el astral se imagina el tipo de indumentaria que suele llevar durante el día. Si se descuida de esa imaginación, un clarividente que recibe la visita de un cuerpo astral notará que no lleva ni un hilo de ropa puesto. Tenemos la experiencia de habérsenos presentado personas, en su cuerpo astral, que no llevaban ropa alguna, o tal vez solo una chaqueta de pijama, o cualquier otra vestimenta del otro mundo. Imposible de explicar y que no se hallaría quizás en ninguna camisería de este mundo, en el presente día. Además, la gente que tiene una excesiva preocupación por sus vestiduras se imagina a sí misma, sueños, aparte, ataviada como no lo haría en la vida ordinaria de su cuerpo físico. Pero todo esto no importa, porque repetimos que los vestidos son una mera convención de la humanidad y es inimaginable que cuando iremos al cielo llevaremos trajes como en la tierra. Los sueños, concretamente, son una racionalización de los acontecimientos que de hecho suceden en el mundo astral y que, como antes hemos explicado, vemos en el mundo astral, donde se perciben una mayor vastitud de colores y una mayor claridad. Todo es más brillante, más espacioso que la vida, se pueden distinguir los menores detalles, los colores tienen una gama que sobrepasa cuanto vemos en la Tierra. Pongamos un ejemplo, un día viajábamos, en forma astral, a través de la tierra y sobre el mar de unos países lejanos. El sol era brillante, con un cielo de un azul intenso y el mar, debajo, se cubría de olas coronadas de blanca espuma, que nos asaltaban, pero sin alcanzarnos. Caímos sobre unos arenales de oro y nos detuvimos a examinar aquellos maravillosos diamantes que constituían sus granos. Cada punto de arena brillaba como una piedra preciosa a la luz del sol. Nos movíamos despacio entre los cañaverales de la orilla, admirados de los verdes delicados y sombríos y de las plantas que ofrecían un rosa dorado. A nuestra derecha había una roca de un tinte verdoso, que por un momento nos pareció del más puro jade. Podíamos ver a través de la superficie exterior, contemplar las venas y estrías de la roca, y también divisábamos algunas diminutas formas fósiles incrustadas en la roca hacía millones de años. Mientras íbamos caminando, mirábamos hacia el cielo con ojos que veían como nunca antes habían visto.
Algo que parecía ser unos globos transparentes de colores, flotando en la atmósfera, se ofrecía a nuestra mirada, eran la fuerza vital del aire. Colores maravillosos, intensos, varios, nuestra visión era tan aguda que podíamos ver todo cuanto nos permitía la curvatura de la Tierra sin perder un solo detalle. En este pobre mundo que habitamos, prisioneros de la carne, estamos relativamente ciegos, abarcamos una zona restringida de colores y matices. Sufrimos de miopía, astigmatismo y otros defectos que nos hacen imposible el ver las cosas como son en la realidad. Aquí estamos privados casi del todo de sentidos y percepciones. Somos unas pobres cosas sobre la tierra, metidos en unos envoltorios de barro y empachados por un tipo erróneo de comidas. Pero, cuando salimos al mundo libre del astral, podemos ver con la mayor claridad colores que jamás vimos ni podremos ver sobre la tierra. Si alguien tiene un sueño de una impresionante claridad, durante el cual se deleita con un sorprendente despliegue de colores, es señal de que no ha sido un sueño corriente, sino que ha racionalizado una genuina experiencia de un viaje en el astral. Hay otra cosa que impide que muchos recuerden sus placeres en el astral, y es lo siguiente: cuando estamos en el astral, vibramos a una gran frecuencia, mucho mayor que cuando estamos encerrados en el cuerpo. La cosa es fácil cuando se trata de abandonar el cuerpo, porque la diferencia de vibraciones no importa, en el caso de tener que salir fuera. Los obstáculos empiezan cuando hay que proceder al regreso de nuestro astral a su cuerpo, y, si conocemos cuáles son esos obstáculos, podemos vencerlos y ayudar a los vehículos astral y físico a que lleguen a una especie de arreglo mutuo. Imaginemos que nos encontramos en el astral y que nuestro cuerpo de carne está debajo nuestro. Vibrará a una cierta velocidad, a lo sumo como el tic-tac de un reloj, mientras que el astral retemblará de vida, con todo vigor, porque no está frenado por ninguna enfermedad o sufrimiento en el astral. Para resolver el problema, el mejor camino es, tal vez, plantearlo en términos terrenales. Imaginémonos una persona que viaja en un autobús, el autobús marcha a cierta velocidad y el pasajero tiene urgentes deseos de apearse, pero el autobús, desgraciadamente, no se puede parar. Así es que todo el problema del pasajero se reduce a saber saltar del vehículo a la calzada de forma que no se haga daño. Si se tira sin poner ningún cuidado se hará grave daño, seguramente, si conoce cómo debe proceder, no le pasará nada porque vemos todos los días que el personal de los autobuses hace lo propio. Tenemos que aprender por experiencia cómo se salta de un autobús en marcha. También, cómo se entra en el cuerpo, cuando las velocidades de ambos vehículos son distintas. Cuando volvemos de nuestros experimentos astrales, la cuestión consiste en saber cómo regresar al cuerpo. Nuestra vibración astral es muy superior a la del cuerpo físico, y no podemos hacer decrecer la una y acelerar la otra sino en escaso margen. Nos vemos, pues, obligados a aguardar hasta que lograremos sincronizar un armónico entre una frecuencia de vibración y la otra. Con práctica se logrará. Bastará con acelerar ligeramente nuestro cuerpo físico y retrasar las vibraciones del astral, de modo que, aunque exista una ancha diferencia entre ambas frecuencias, haya entre ellas una fundamental armónica, una compatibilidad de vibraciones que nos permita entrar con toda seguridad. Todos probablemente hemos conocido personas siempre inquietas, moviéndose incesantemente, en tráfago continuo. En demasiados casos, son gente que tiene metida en su cabeza o en su conciencia que no debe reposar porque podría ser que entonces empezase a reflexionar y darse cuenta de quiénes son y de lo que hacen y de lo que no hacen. De este modo se habitúan a no dormir, no pensar, no hacer nada que pueda poner su cuerpo físico en contacto con el super-yo. Estas personas son como los caballos que toman el bocado con los dientes y se desbocan, con riesgo para todo el mundo. Si una persona no puede dormir, no puede sacar provecho alguno de su vida terrenal y, siendo así, deberá volver a la tierra y realizar un mejor trabajo en la venida próxima. Se me preguntará cómo se puede distinguir cuando un sueño es un invento de la imaginación, de cuando es un recuerdo deformado de un viaje astral. El camino más simple consiste en interrogarse uno a sí mismo. ¿Ha visto con mucha claridad las imágenes de este sueño? Si es así, entonces se trata del recuerdo deformado de un viaje astral. ¿Los colores eran más vivos que los de la Tierra? De nuevo era un viaje astral.
Muchas veces se habrá visto el rostro de una persona querida, o notado la impresión de alguien a quien queremos. Esto será porque podemos haber visitado a aquella persona durante un viaje en el astral, y si uno se duerme teniendo enfrente una fotografía del ser querido, es seguro que, habiendo cerrado nuestros ojos y habernos relajado, iremos en viaje hacia él. Consideremos ahora el revés de la medalla. Nos hemos despertado por la mañana de mal talante, y no poco furiosos, pensando en una determinada persona con quien definitivamente no estamos en buena armonía. Tal vez nos dormimos pensando en ella, o en cierta disputa que con ella hemos tenido. Es que, en el astral, hemos visitado a esta persona y ella, también en el astral, ha discutido con nosotros la solución de algunas cuestiones. Los dos habéis planteado los problemas, y en el plano astral, habéis convenido que sobre la tierra adoptaréis las soluciones acordadas. Ahora bien, la lucha debe de haber sido mayor, por cuanto, en llegando otra vez a la tierra, sentís recíprocamente una mayor antipatía que antes. Pero no importa lo que haya sucedido si, al entrar en el cuerpo físico, habéis sufrido una sacudida o no os habéis sincronizado bien con el cuerpo, entonces, todas vuestras buenas intenciones, vuestros arreglos, se han dispersado y torcido. Al despertar, vuestra memoria se encuentra en un estado desarmónico, destemplado, amargo de rabia y frustración. Los sueños, los así llamados, son ventanas abiertas sobre otro mundo. Cultivemos nuestros sueños, examinémoslos, todas las noches, al acostarnos, decidamos que queremos ir a soñar la realidad, eso es, que al despertarnos por la mañana siguiente tengamos una memoria clara e intacta de todo cuanto haya sucedido en el curso de la noche. Puede hacerse, se hace. Solo en el occidente existen tantas dudas, tantas pruebas se exigen, que a la gente todas esas cosas le parecen difíciles. Algunas personas, en Oriente, entran en éxtasis que, después de todo, es solo un método para salir del mundo físico. Otras, caen en el sueño y cuando despiertan obtienen las respuestas de los problemas que les preocupaban. También vosotros, con la práctica, podéis hacer lo mismo, y con un sincero deseo de aplicarlo únicamente al bien, podréis soñar la realidad y abrir de par en par unas ventanas que os permitirán ver una fase, más gloriosa, de la existencia.